Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en su programa Conociendo el Catecismo. Porque si no vivimos lo que creemos, terminaremos creyendo lo que vivimos. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Dios mío, por esta mañana, por este día, por este amanecer. Perdónanos, Señor, si nos levantamos muy apurados de la cama o pensando otras cosas que no sea darte gracias a ti, Señor. Permítenos en cada despertar, Señor, tenerte a ti primero más que a nadie presente en nuestras vidas, Señor. Manténnos en una comunicación constante contigo. Envía tu Espíritu Santo, Señor, para profundizar este gran misterio de la oración. Y te ruego que todo lo hagamos para la gloria de tu nombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, vamos a continuar con el numeral 2565, la oración como comunión. En la nueva alianza, la oración es la relación viva de los hijos de Dios con su Padre infinitamente bueno, con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo. La gracia del reino es la unión de la Santísima Trinidad toda entera con el Espíritu todo entero. Así la vida de oración es estar habitualmente con el Espíritu, habitualmente en presencia de Dios, 3 veces santo, y en comunión con Él. Esta comunión de vida es posible siempre porque mediante el bautismo nos hemos convertido en un mismo ser con Cristo. La oración es cristiana en tanto en cuanto es comunión con Cristo y se extiende por la iglesia que es su cuerpo. Sus dimensiones son las del amor de Cristo. O sea que nosotros, mis hermanos, no debemos hacer oración. Debemos ser oración. Que toda nuestra vida esté alrededor de la oración. Todo lo que hagamos sea en oración. Pero igual se necesitan esos tiempos separados para la oración personal y única. O sea, en ese momento estar nomás en oración. Especialmente las decisiones más importantes de nuestra vida. Revelación de la oración. Vocación universal a la oración. Numeral 2566. El hombre busca a Dios. Por la creación Dios llama a todo ser desde la nada a la existencia. Coronado de gloria y esplendor, el hombre es, después de los ángeles, capaz de reconocer que glorioso es el nombre del Señor por toda la tierra, incluso después de haber perdido por su pecado su semejanza con Dios. El hombre sigue siendo imagen de su Creador. Conserva el deseo de aquel que le llama a la existencia. Todas las religiones dan testimonio de esta búsqueda esencial de los hombres. Numeral 2567. Dios es quien primero llama al hombre. Olvide el hombre a su Creador o se esconda lejos de su faz, corra detrás de sus ídolos o acuse a la divinidad de haberlo abandonado. El Dios vivo y verdadero llama incansablemente a cada persona al encuentro misterioso de la oración. Miren, mis hermanos, esto es algo muy importante. Así el hombre se olvide de su Creador, se esconda lejos de su faz, corra detrás de ídolos o acuse a la divinidad de haberlo abandonado. Dios siempre nos va a estar buscando. Dios siempre va a buscar nuestro bien espiritual, nuestra salvación. Pero el hombre necesita dar respuesta. Ahí sí estamos de acuerdo con esos que hablan de una misericordia que no está del todo correcta. Si es verdad que Dios busca infinitamente, si es verdad que Dios busca eternamente y siempre nos perdona todo y nos recibe todo, pero siempre y cuando nos arrepintamos y queramos cambiar de vida. No nomás así a ciegas. Tiene que haber una respuesta de nosotros el hombre. Si no hay respuesta de nosotros, por más que Dios quiera, no se va a hacer. Y no porque Él no pueda, porque nosotros libremente le rechazamos. Esta iniciativa de amor del Dios fiel es siempre lo primero en la oración. La actitud del hombre es siempre una respuesta. A medida que Dios se revela y revela al hombre a sí mismo, la oración que aparece como un llamamiento recíproco. Un hondo acontecimiento de alianza a través de las palabras y de acciones. Tiene lugar un trance que compromete el corazón humano.
Este se revela a través de toda la historia de la salvación. Artículo 1. En el Antiguo Testamento, numeral 2568. La revelación de la oración en el Antiguo Testamento se encuentra entre la caída y la elevación del hombre, entre la llamada dolorosa de Dios a sus primeros hijos. ¿Dónde estás? ¿Por qué lo has hecho? Génesis 3, 9 al 13. Y la respuesta del Hijo único al entrar al mundo. He aquí que vengo a hacer, oh Dios, tu voluntad. Hebreos 10, 7. De este modo, la oración está unida a la historia de los hombres. Es la relación con Dios en los acontecimientos de la historia humana. Miren, mis hermanos, este pasaje de Adán y Dios, donde Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué dices que estás desnudo? Esa es por decirlo así, un ejemplo o un testimonio de cómo debe de ser la oración ante Dios. Eso es literalmente una oración ante Dios. Yo hablo, Él responde. Yo respondo. Él pregunta, yo respondo. Él habla, yo respondo. O sea, es recíproco. No nomás es, Señor, dame. Ok, amén, adiós, bye. No. Ora. Lo último que debe haber en nuestras peticiones o en nuestras oraciones son peticiones por bienes materiales. Primero ora para darle la gloria a Dios. Claro, yo estoy dando un orden, ¿no? Cualquiera podemos usar, pero lo que quiero entender es que lo último que nos debe de interesar es los bienes materiales. Primero es todo lo demás. Alabarlo, agradecerle, pedirle perdón, orar por las personas que necesitan oración, las almas del purgatorio, por los líderes políticos, por todos esos que nadie ora, violadores, asesinos, corruptos, qué sé yo, para que se arrepientan, por las madres que abortan, que se convierten en asesinas de sus propios hijos, por todo aquel que necesita, Señor. Así se ora por todas estas personas. Y ya al último, podemos pedirle también cosas materiales, no importa. Si no se las pedimos a Él, ¿a quién se las vamos a pedir? Pero no es lo primero. La mayoría de la gente nomás se la dedica pidiendo. Para ellos, protege a mis hijos, dale trabajo a mis hijos, que cambie mi marido, que cambie mi esposa, dame un trabajo, déjame salir de las deudas, quítame esta enfermedad, quítame esta persona, y dame. Y es todo lo que sabemos orar la mayoría de los católicos. Entonces, la oración es mucho más profunda que esto. Es un llamado al Creador y una respuesta al Creador. La creación, fuente de la oración, numeral 2569. La oración se vive primeramente a partir de las realidades de la creación. Los 9 primeros capítulos del Génesis describen esta relación con Dios como ofrenda por Abel de los primogénitos de su rebaño, como invocación del nombre divino por Enós, como marcha con Dios. La ofrenda de Noé es agradable a Dios porque lo bendice y a través de él bendice a toda la creación porque su corazón es justo e íntegro. Él también marcha con Dios. Génesis 6:9. Este carácter de la oración ha sido vivido en todas las religiones por una muchedumbre de hombres piadosos. En su alianza indefectible con todos los seres vivientes, Dios llama siempre a los hombres para orar. Pero en el Antiguo Testamento, la oración se revela sobre todo a partir de nuestro padre Abraham. Todos somos llamados a orar. No confundamos rezar con orar. Mucha gente piensa que porque se despierta y dice Padre nuestro, Dios te salve, yo confieso, ya con eso oraron. No, eso es un rezo, que lo puedes convertir en oración. Pero una oración es una intensidad del corazón hacia Dios. La promesa y la oración de la fe, numeral 2570. Cuando Dios lo llama, Abraham se pone en camino, como se lo había dicho al Señor, Génesis 12:4. Todo su corazón se somete a la palabra y obedece. La escucha del corazón a Dios que llama es esencial a la oración. Las palabras tienen un valor relativo, por eso la oración de Abraham se expresa primeramente con hechos. Hombres de silencio. En cada etapa construye un altar al Señor. Solamente más tarde aparece su primera oración con palabras, una queja velada recordando a Dios sus promesas que no parecen cumplirse.
De este modo surge desde el principio uno de los aspectos de la tensión dramática de la oración, la prueba de la fe en Dios que es fiel. Numeral 2571. Habiendo creído en Dios, marchando en su presencia y en su alianza con Él, el patriarca está dispuesto a acoger en su tienda al huésped misterioso. Es la admirable hospitalidad de Mambré, preludio a la anunciación del verdadero hijo de la promesa. Miren, a Abraham le llegaron tres, si no me equivoco, son tres hombres que dice, que de alguna manera representan la Trinidad, y le anuncian que va a tener un hijo. Así es el preludio del ángel Gabriel que viene a visitar a la Virgen María para anunciarle el Salvador. Desde entonces, habiéndole confiado Dios su plan, el corazón de Abraham está en consonancia con la compasión de su Señor hacia los hombres y se atreve a interceder por ellos con una audaz confianza. O sea que a medida que profundizamos en la oración y a medida que profundizamos en esa comunión con Dios, entonces empezamos a sentir el corazón misericordioso de Dios hacia los hombres. Y en verdad empezaremos a orar por las personas. Hay mucha gente que le encanta, perdónenme la expresión, ser mendigos de oración. A todo mundo le piden oración. Y mucha gente dice, sí, yo oro por ti, yo oro por ti. Y a veces lo hacen por cumplimiento. Pero para que verdaderamente podamos orar por las personas, primero tenemos que entrar en esa profundidad, en esa misericordia de Dios, experimentar su amor, experimentar todo su ser, para que en consonancia o en unión con su corazón podamos sentir el corazón misericordioso para las demás personas y entonces podremos verdaderamente orar por ellas. Numeral 2572. Como última purificación de su fe, se le pide al que había recibido las promesas, Hebreos 11:17, que sacrifique al hijo que Dios le ha dado. Su fe no vacila. Dios proveerá el cordero para el holocausto. Génesis 22:8. Pensaba que poderoso era Dios aún para resucitar a los muertos. Hebreos 11:19. Así el Padre de los creyentes se hace semejante al Padre que no perdonará a su propio Hijo, sino que lo entregará por todos nosotros. La oración restablece al hombre en la semejanza con Dios y le hace participar en la potencia del amor de Dios que salva a la multitud. Miren nomás, obviamente la iglesia lo habla mucho más poética y hermosamente que yo, pero era prácticamente lo que les estaba diciendo. Numeral 2573. Dios renueva su promesa a Jacob, origen de las 12 tribus de Israel. Antes de enfrentarse con su hermano Esaú, lucha una noche entera con alguien misterioso que rehúsa revelar su nombre, pero que le bendice antes de dejarle al alba. La tradición espiritual de la iglesia ha tomado de este relato el símbolo de la oración como un combate de la fe y una victoria de la perseverancia. Moisés y la oración del mediador. Numeral 2574. Cuando comienza a realizarse la promesa, Pascua, Éxodo, entrega de la ley y la conclusión de la alianza, la oración de Moisés es la figura conmovedora de la oración de intercesión que tiene su cumplimiento en el único mediador entre Dios y los hombres. Miren, vamos a ver si lo que los hermanos protestantes nos acusan es verdad lo que enseña la iglesia, ya que ellos pasan diciendo, Dios, solo hay un mediador y es Jesucristo. Y ustedes le oran a este, le oran al otro, le oran aquí, le oran allá, ustedes son idólatras y empiezan con todo su cuento chino. Vamos a ver si la iglesia enseña que tenemos muchos mediadores ante el Padre. Porque una cosa que no logran entender los protestantes, algo tan básico en la Biblia y no lo entienden. Una cosa es mediador entre el hombre y Dios, perdón, hombre y Jesucristo. Y otra cosa es mediador entre hombre y Dios Padre. Son dos cosas distintas. No confundan. Si está algún protestante aquí escuchando, no confundas. Nosotros jamás hemos enseñado, y ahorita lo van a ver, jamás hemos enseñado que hay muchos mediadores entre Dios Padre y los hombres. Pero sí enseñamos que hay muchos mediadores entre el hombre y Jesucristo, que también es Dios, pero no es Dios Padre. Entendamos lo más básico de la fe cristiana.
Entonces dice, eh, cuando comienza a realizarse la promesa, la oración de Moisés es la figura conmovedora de la oración de intercesión que tiene su cumplimiento en el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese único mediador entre Dios y los hombres? Cristo Jesús, hombre también. Primera de Timoteo 2:5. Palabra de la iglesia y palabra de Dios. Te damos gracias, Señor, te alabamos, Señor. Entonces, cuando venga un protestante a tocarte a tu puerta y decirte que la iglesia nos enseña mal, que porque tenemos muchos mediadores con Dios, diles mentirosos, embusteros, y solo Satanás es padre de la mentira, porque la iglesia nunca ha enseñado eso. La iglesia enseña que el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo Jesús, hombre también, pero Dios también. Entonces, esto es como para que vean algo que está aumentando en estos días es de que los protestantes atacan tanto a la iglesia y rechazan tanto al catolicismo, no porque conozcan la doctrina católica ni la iglesia, sino porque conocen una idea falsa de lo que ellos vivieron cuando fueron católicos. Y basado a esa experiencia que ellos tuvieron, piensan que la iglesia es así. Por lo tanto, juzgan, condenan y actúan una ilusión de lo que es el catolicismo. Una idolatría de lo que es el catolicismo. Porque no es lo que ellos piensan que es. Los que ustedes han seguido el catecismo conmigo, y si tú vienes más adelantado, empezaste después con nosotros, yo te invito, empieza desde el comienzo. Ve conociendo lo que enseña la doctrina de la iglesia y te vas a ir enamorando cada vez más de ella. Y no te vas a sorprender si un líder, nuestro Santo Padre, o un obispo, un cardenal o un sacerdote empiezan a hablar cosas que no están de acuerdo con la doctrina. No te sorprenderás, no te sorprendas. Conoce la historia de la iglesia. Siempre ha habido malos papas, siempre ha habido malos sacerdotes, siempre ha habido malos obispos, siempre ha habido malos católicos, siempre los ha habido. Pero no todos han sido malos, y otros no necesariamente lo han hecho por malos, simplemente en su corazón de verdad pensaron que ese era el camino correcto para guiar a la iglesia y se equivocaron. Se vale, no pasa nada, se pueden equivocar. Pero también hemos tenido una multitud de gente santa, digna, pura del ministerio que les tocó servir: papas, obispos, cardenales, sacerdotes, laicos. No sean como los protestantes, que nomás se dejan llevar por el puntito feo cuando hay toda una historia de salvación. No se escandalicen. Tenemos tiempos difíciles, sí, pero no peores de los que ha habido antes. Y si estuvieran peores, anímense, vean la historia de la iglesia. En los momentos más difíciles de la iglesia es cuando brotan santos a izquierda y derecha. De hecho, si lo vemos con fe, si lo vemos de la manera que ha sucedido en la historia de la iglesia, deberían de sentirse contentos por estar en un tiempo tan difícil en la iglesia. Y muy difícil, yo lo he dicho, yo estoy seguro que en nuestro tiempo, lo que nos ha tocado vivir a nosotros, nunca hemos estado en un tiempo tan difícil en la iglesia, sino es que igual o más que la gran ruptura con Lutero. La iglesia está en crisis ahorita. Yo no me da miedo decirlo y no estoy juzgando a nadie. No sé por qué piensan que a veces ver las acciones es juzgar a las personas. Por favor, quítense eso de la cabeza. Una cosa es decir, un ejemplo, y no es lo que estoy diciendo ahorita, pero digamos un ejemplo, que al Papa le encuentre una mujer. No lo estoy diciendo, quiero ser claro, es un ejemplo nomás, fuera de todo el contexto que está pasando en la iglesia, para que entiendan. Una cosa es decir, el Papa es un lujurioso y es un desgraciado, y el Papa, con toda la maldad de afectar a la iglesia, tiene una mujer. Y otra cosa es decir, el Papa se ha equivocado. ¿Por qué se equivocó? Eso a mí no me corresponde decirlo, eso solo Dios sabe. No sabemos qué fue lo que él le llevó a tener esto. Vuelvo a lo mismo, quiero ser claro, esto no ha pasado ni simplemente es un ejemplo. Entonces, ¿se puede juzgar la acción de que, por decirlo así, supuestamente el Papa tiene una mujer? Claro, claro que lo podemos juzgar. La acción sí, claro que sí, está mal, condenable. ¿Podemos juzgar la intención o el corazón del Papa? Jamás, jamás. Al Papa se le respeta.
El Papa es el líder de la Iglesia, es nuestro Santo Padre. Dice la Escritura en Levíticos, tengan a los sacerdotes por santos, conti más al Papa. Pero no dice que son todos santos, dice ténganlos por santos. Entonces, en estos tiempos difíciles de la Iglesia, vemos desde la cabeza hasta abajo cosas que no están claras, que no se ven bien. Está bien. Tampoco podemos cometer el pecado de omisión y no ver estas cosas y callarnos por miedo a ofender. No, lo que está mal está mal. En ti, en mí, en el Papa, en el cardenal, en quien sea. La acción está mal, cualquiera que sea que se hizo mal. Pero el corazón jamás, jamás, ni las intenciones se atrevan a juzgar. Y por favor, yo les pido a ustedes que me siguen a mí. Jamás llamen al Papa Francisco por Bergoglio. Respétenlo, por favor. Él es el Papa Francisco, su santidad el Papa Francisco. Y oramos por él. Y que Dios nos dé amor. Que a veces nos preocupen cosas o tengamos mucha precaución al leer sus cosas. Que este es mi caso, yo nunca les he mentido y yo he sido bien claro en esto. Que leamos con precaución sus mensajes, sus escritos, es una cosa, pero no porque lo condenemos o lo juzguemos a él, sino porque ha visto muchas cosas que no se ven muy claras. Entonces tenemos que ser también nosotros astutos, también ver qué es lo que se está escribiendo y qué tiene cómo se parece o no se parece a la doctrina de la Iglesia. Y si no se parece, pues entonces, pues no se debe de aceptar. Pero si tiene que ver con la doctrina, 100% lo apoyamos, porque nosotros no le somos fiel a una persona. Nosotros le somos fiel al papado, a la legacía de Pedro, no a una persona en particular, sino al papado. Y claro, el que esté en el papado, pues a ese le somos fiel. ¿Sí me explico lo que quiero dar a entender? Entonces, ánimo, ánimo. Este tiempo es de gloria, por difícil que se vea, por triste que veamos que estén nuestros líderes haciendo y diciendo cosas no muy buenas. No se preocupen, que después nosotros ya no lo veremos, pero en 100 años veremos todos esos santos que brotaron en estos tiempos. Y oremos por esos santos, esos futuros santos que después estarán en los altares. Que Dios nos dé la gracia de tener contacto con ellos, con esos grandes sacerdotes, esos grandes misioneros, teólogos, personas sencillas de la vida diaria que han entregado su vida por el Evangelio y que en estos momentos de verdad duelen por la Iglesia, sufren por la Iglesia, oran por la Iglesia de una manera verdadera, y que nos dé gracia a nosotros de poder hacer eso. ¿Qué más quisiera yo también? Pero cuánto falta me hace. Entre más conozco la Iglesia, más me doy cuenta lo lejos que estoy de la santidad. Pero que Dios nos vaya guiando cada día más y te vaya guiando a ti cada día más. Un fuerte abrazo, la paz del Señor, y primero Dios, continuaremos mañana.